Conversamos con Rafael Quiroz Serrano, reconocido especialista en el tema petrolero. Rafael, el conflicto Rusia-Ucrania-OTAN ha desatado una especie de guerra económica protagonizada por el petróleo y el gas. ¿Cómo impacta este hecho en el caso del petróleo venezolano? La verdad que el conflicto Rusia-Ucrania, involucra allí Estados Unidos y la OTAN, han desatado sin duda alguna una guerra económica donde la materia prima constituida por hidrocarburos, o mejor dicho, por materia prima fósil, como el petróleo y el gas, pasaron a tener un papel protagónico de primera línea. Partimos, por supuesto, de la premisa que no hay guerra sin petróleo y pasó a impactar precisamente porque el petróleo, como el gas, es hoy por hoy vital para el mundo desarrollado, para el mundo industrializado. Y si dicho mundo o algunos integrantes de dicho mundo se encuentran en una situación de tensión bélica, belicista o de guerra, como se le quiera llamar, por supuesto el petróleo y el gas pasan a formar parte directamente de esa guerra. ¿Cómo impacta eso el petróleo venezolano? Bueno, el impacto es muy relativo sobre todo porque va a estar determinado por el volumen de crudo que estemos produciendo y que estemos exportando. De luego que nos beneficiamos en precios. Nos beneficiamos en precios porque, bueno, aun cuando sea poca, no sea muy significativa la cantidad, esa cantidad se paga a mejores precios sin duda alguna que si no hubiera el conflicto o tal guerra. Entonces nos beneficiamos relativamente solo en los barriles que exportamos, aun cuando estamos conscientes que deberíamos estar exportando fácilmente 4 o 5 veces la cantidad que actualmente exportamos. Entonces, aquí viene la pregunta para nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido con el petróleo? No es lo mismo que estuviéramos produciendo 3 millones de barriles. Los ingresos serían muchísimo más significantes. Pero esto nos lleva a la conclusión de que, otra vez, pues que cada vez que suben a altos niveles los precios del petróleo, como es actualmente lo que está sucediendo, bueno, nos convencemos que cada día más dependemos del petróleo, que seguimos dependiendo del petróleo y que día a día todo tiende a convertirse, podríamos decir, en la gracia del petróleo. Y por el contrario, cada vez que bajan los precios del petróleo, o en este caso, en la actual circunstancia, cada vez que baja la cantidad de producción de petróleo, reafirmamos cuál vulnerables somos tanto a la caída de los precios como a la caída de la producción. Por ello, diríamos que no hay otra, en Venezuela, diríamos que en Venezuela es el petróleo y no otro tema, o no otro tema, el que realmente se mantiene en actualidad y vigencia, y si se quiere en forma dramática, a la economía venezolana. El alivio de las sanciones de Estados Unidos a las empresas Chevron y a Eni y Repsol para exportar gas a Europa, ¿cómo se reflejará en la producción petrolera venezolana a corto plazo? La flexibilización que podríamos llamar que ha dado Estados Unidos, en primer lugar a la Chevron, solamente para autorizarla para que empiece a negociar, solo para negociar, como en el fondo es como PDVSA va
a cancelarle la cantidad que le debe a Chevron, que sobrepasa los 1.300 millones de dólares. Y la otra es que permite a la Eni de Italia y a la Repsol de España poder transportar crudo hacia Europa. ¿Cómo se refleja esto en la producción petrolera a corto plazo o a mediano plazo incluso? No se refleja en nada, porque esto no va a permitir de que la producción petrolera aumente. La producción petrolera venezolana está estancada en estos momentos, y la única forma de poder desbloquear eso o de poder aumentar la producción es haciendo inversiones. Y Estados Unidos no alivió las sanciones, no las flexibilizó a los efectos de que Chevron, Repsol, Eni o Baker o Schlumberger o cualquiera de esas invirtieran. Para eso no abrió sanciones. Entonces, en cuanto a cómo va a modificar eso la producción petrolera venezolana a corto plazo, en nada. Ya veremos de aquí a diciembre que se mantendrá muy seguramente la misma producción que hay en estos momentos, empezando julio o a mitad de julio, que es alrededor de 700,000 barriles. Cuando mucho podrán aumentar la producción por esfuerzos propios de PDVSA en 100,000 o 150,000. Pero esto en nada, repito, en nada va a representarse en cuanto a aumentos de la producción petrolera, porque el problema en Venezuela básicamente no es que tengan sanciones o no tengan sanciones, o se flexibilice o no se flexibilice, que se le dé permiso para transportar petróleo aquí a Europa o Asia, donde sea. El problema de Venezuela es un problema básicamente de producción. Y el problema de producción es mucho más grande, más agigantado que el problema que han originado las sanciones. Entonces, bueno, la situación un poco, por supuesto, dramática, porque no va a llegarse a la promesa, entre otras cosas, pues no va a llegarse a la promesa que ofreció Nicolás Maduro ni su ministro Tarek El Aissami de llevar la producción venezolana a 2 millones de barriles. Eso no es posible, se dijo desde un primer momento. Entonces, bueno, vemos prácticamente que este gobierno, que el actual gobierno, bueno, sigue atascado en medio de pocos barriles con precios altos. Es decir, que no podemos aprovechar esta temporada, por decirlo así, de precios altos del petróleo, debido a que nuestra producción se encuentra limitada por problemas que podríamos llamar de desinversión. Simplemente no hay inversión, y mientras que no hay inversión, no hay posibilidades de aumentar nuestra producción petrolera. Acaba de publicar el libro Los presidentes y el petróleo. ¿Qué diferencias destacas en cada caso en el manejo de la industria petrolera? En el libro, en mi nuevo libro, Los presidentes y el petróleo, la verdad que no hago mayor destaque o diferencias entre un quinquenio y otro. Son mínimas las que hay, en verdad, porque la característica fue que el gobierno de Rómulo Betancourt definió muy claramente las bases de lo que iba a ser la política petrolera venezolana desde aquel entonces, empezando por la fundación de la OPEP, por supuesto, y por otras características importantes, pero esto se hizo una política de Estado. Por eso fue que Leoni le dio continuidad, pero no solamente Leoni, Caldera de Copey también le da continuidad, y Pérez ni se diga, y después Luis Herrera, luego Jaime Lucinche.
todos los ocho quinquenios que abarcaron los 6 presidentes, tuvieron líneas maestras definidas como política de Estado, que se fundamentó no solamente en la creación de la OPEP, desde luego del 60 para acá, o sea, el primer quinquenio, sino que acoplamos nuestra política petrolera a la política petrolera de la OPEP, que fue estableció una política de defensa de los precios, es decir, una política de precios y no una política de mercado. Venezuela jugó a eso y sigue jugando a eso, y está bien que lo haga, porque, repito, define lo que es la política de Estado. Y segundo, porque la OPEP, al jugar a una política de precios, estaba jugando en favor de los intereses de los países miembros de la OPEP, y esos intereses no son otros que aumentar los ingresos al Estado venezolano, o mejor dicho, al Estado miembro de la OPEP, aumentar los ingresos por parte, aumentar los ingresos de las exportaciones petroleras. Es decir, los petrodólares que vienen de la comercialización, esos ingresos van a estar aumentados en la medida en que se mantenga la defensa de la política de precios. Y bueno, en eso, total que las diferencias fueron muy mínimas entre unos y otros gobiernos durante los 8 periodos del gobierno democrático. Pero yo llego a 2 o 3 interesantes conclusiones allí. Primero es que algo que tenemos que tener claro es que el Estado, durante los 40 años del Estado, siempre estuvo atado umbilicalmente al ingreso petrolero por concepto de exportaciones, y que no logramos en los 40 años, no logramos remediar lo que podríamos llamar las endemias de la renta petrolera, y eso, por supuesto, fue un tanto grave para el país, en cuanto no pudimos buscar economías alternas, o mejor dicho, la diversificación de la economía. Y bueno, entonces seguimos siendo una economía petrolera, una economía que no ha logrado despetrolizar su ingreso fiscal. Y otra conclusión es que el petróleo en Venezuela, todo se convirtió en petróleo, y el petróleo para nosotros se convirtió en todo, al final de cuentas, al final del día. Se convirtió en todo, menos, por supuesto, en seguridad, en salud, en educación, en alimentación, riqueza permanente y desarrollo sustentable, diríamos. Conclusión, en esos 40 años de democracia que van desde 1959 hasta con el primer gobierno de Tancur hasta 1999, al cierre del segundo gobierno de Caldera, el petróleo, durante todos esos 40 años, con todas sus contradicciones y conflictos, se constituyó, y hoy por hoy sigue constituido, yo diría, en la fortuna y a su vez en el pecado capital de la Venezuela contemporánea. Entonces, el petróleo, en conclusión, hasta hoy en día, aún en la era chavista, todo en Venezuela, todo ha estado condicionado, determinado, dirigido, y yo diría creado por el petróleo. Y es por eso es que es el petróleo y ningún otro tema, realmente el tema actual, vigente y también dramático de la economía venezolana. Agradecemos la respuesta de nuestro invitado Rafael Quiroz Serrano.